Amigos y hermanos, vamos a empezar un estudio en esta mañana muy interesante que tiene que ver mucho con nosotros los cristianos. Gloria a Jesús. Saludos para todos. Vamos a hablar sobre el problema del pecado. Que es el problema más grande que no solamente tiene el creyente, sino que es el problema de este mundo. El por qué el mundo está como está. El porqué de las guerras, el porqué de las enfermedades, el porqué de tantos problemas, el porqué de tanta imperfección en este mundo. Es producto del pecado. Por el pecado fue que vino todo eso. El hombre desobedeció a Dios y como resultado hoy tenemos todos estos problemas. Un día Jesucristo será el rey aquí en esta tierra. Todos esos problemas serán arreglados. Vamos a hablar de el problema más grande del creyente. Quizás algunos que me están escuchando dicen, bueno, mi problema más grande es el problema del dinero, mis problemas financieros. Estoy pasando por una situación bien mala. Quizás otros dicen, no, la salud, tengo problemas de salud, no sé qué hacer, me siento mal, estoy dependiendo de pastillas, de drogas. O quizás tu problema, tú piensas que es tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Pero ese no es el mayor problema que tiene usted y que tengo yo. Yo les voy a mostrar por la palabra de Dios cuál es el problema más grande que tenemos todos. Que Dios nos ha dado la manera para escapar de él. Dios nos ha dado en su palabra suficiente revelación y sabiduría para que nosotros aprendamos. El mayor problema de cada creyente, quiero dejar bien claro, es el pecado y nada más. Y muchos no quieren admitirlo, pero es la realidad. Porque por el pecado vienen muchas destrucciones, muchos problemas, muchas dificultades. Podemos decir que el pecado es la fuente de todo lo malo. Es la raíz de todas las otras cosas que pueden suceder malas. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir pecado? Errar en el blanco. Y todos hemos fallado, hemos errado, hemos pecado. La Biblia lo dejó claro en Romanos y en ciertas partes del Antiguo Testamento que no hay una persona justa que haya nacido en esta tierra. Solo hubo uno, Jesucristo. Pero todos los seres humanos, sin excepción de nadie, somos pecadores. Todos hemos fallado. Y Satanás, sabiendo de que la importancia del pecado, pues él trata e impulsa y influye en los cristianos para que pequen. ¿Por qué lo hace? Porque lo único que puede separar al hombre de Dios es el pecado. O sea que si aún usted siendo cristiano, habiendo sido perdonado, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, empieza a pecar deliberadamente, pues eso lo va a separar de Dios. Y Satanás lo sabe y por eso
trata de poner tropiezo en su vida, de crear trampas y dificultades para que usted peque. Y yo voy a enseñar los dos diferentes tipos de pecados que existen en la Biblia. Porque las personas se piensan de que pecar, de decir una mentira. Sí, eso es pecado. Pero hay dos tipos de pecados que cuando Él no te puede hacer caer por un lado, trata por el otro. Y en esto hemos caído todos. Y este estudio es para que aprendamos a cómo salir de ahí. Y le estoy hablando aquí a los cristianos. Muchos cristianos que no conocen estas cosas. Son sencillas, son simples. Y quiero compartirlo con ustedes, con su permiso. Gloria sea a Jesús. El pecado arruina todas las cosas que son buenas. Esa es la intención del pecado. Arruinar, matar, destruir. Tú no has visto familias que se han destruido porque el hombre se ha dedicado a la borrachera o a las drogas, o se ha dedicado a ser un hombre mujeriego, estar engañando a la mujer, o todo lo contrario, la mujer al hombre. ¿Y qué ha sucedido? Que ese pecado ha traído destrucción a la familia, destrucción a los hijos. Por supuesto que todo eso tiene solución si nos alejamos del pecado, le pedimos perdón a Dios, aceptamos a Jesucristo, empezamos a vivir para Él, entonces el Espíritu Santo viene y empieza a reparar todo el daño que nosotros hicimos. Gloria a Jesús. Así que Satanás planea y traza trampas para que el cristiano caiga en pecado. Tenga usted eso pendiente siempre. Y detrás de cada pecado están las maquinaciones satánicas. Entiéndalo usted o no. Detrás de cada caída, detrás de cada falla, detrás de cada pecado que usted cometa, directa o indirectamente, están las maquinaciones de las tinieblas que quieren destruir, matar, robar. Gloria sea el nombre de Jesús. El pecado nos limita en todas las cosas. O sea, no podemos, cuando nosotros vivimos en pecado, no podemos avanzar en la vida. No podemos superarnos en cuanto a las cosas de Dios. Dice la Biblia que el que no confiesa sus pecados y se aparta no prospera. Quizá usted puede prosperar financieramente en este mundo, pero eso no quiere decir que usted está prosperando. La prosperidad del hombre Dios la ve desde otro punto de vista diferente. Es esa imagen que nosotros perdimos en el jardín del Edén, recuperarla totalmente en Cristo Jesús. Llegar a la estatura de un hombre maduro, perfecto como Jesucristo. Gloria a Jesús. Ahora, hay dos tipos de pecados. Y ahora cuando empiecen esto, yo quiero abundar en este tema, porque el Señor aquí me impulsó a abundar en este tema, para bendición de aquellos que están escuchando. Número uno, está el pecado de la carne. Cosas que nosotros cometemos. Y esto lo enseña Gálatas. Vamos a Gálatas, capítulo 5,
versículo del 19 al 21. Y vamos a leer todo y después vamos a pararnos para ir tocando cada punto. Dice así, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí hay algo importante que me llama a mí mucho la atención cuando yo estaba estudiando esto. Si usted mira la última frase del versículo 21, dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir de que si al hacer estas cosas no vamos a heredar el reino de Dios, entonces nosotros tenemos que ocuparnos, aprender, tratar de superar estos problemas, estas obras de la carne, que es pecado. De lo contrario, si las practicamos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces, por eso es que yo he aprendido que en el versículo 19 y el versículo 21, hasta el 21, hay 17 palabras que debemos entender claramente su significado. Y mire, en el versículo 19 leemos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué es adulterio? Relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. ¿Hay muchas personas así en el mundo? Muchos. 2, fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales ilegales. No está casado, visita a los prostíbulos, no ha formalizado su relación, está hoy con una, mañana está con otra. Eso se llama fornicación. A Dios le desagrada eso. 3, inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Impureza, suciedad. La persona es sucia en sus acciones, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus relaciones sexuales. Hace cosas sucias. Tiene dichos sucios, cuentos sucios, habla sucio. Eso es lo que quiere decir inmundicia. Especialmente en cuanto a su vida personal, en cuanto a sus pensamientos, sus acciones. Le gusta la suciedad. 4, la lascivia. La lascivia es el deseo sexual fuera de control. Miradas con morbo. Y esto lo lleva a las personas muchas veces, la lascivia, a la pornografía. Y en casos avanzados lleva a la persona hasta cometer violaciones. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona llena de lascivia. Su mirada es una mirada sucia, no es una mirada limpia. Y de esto está lleno no solamente el mundo, sino hay en las mismas iglesias. Yo recuerdo una vez, no voy a mencionar el nombre,
que un pastor se paró en la puerta, se paraba en la puerta para saludar a las personas. Y a ciertas hermanas le cogía la mano y con su dedo le hacía así en medio de la palma. Y los toques y muchas cosas que no eran de un hombre de Dios. Bueno, con el tiempo, este hombre cometió pastor con su propia nieta. La encontraron tocando a la nieta. Imagínense un pastor de una iglesia. Esto quiere decirte que el pecado se puede introducir hasta en hombres de Dios que si se descuidan caen en estas trampas. Tenemos que tener mucho cuidado. La idolatría. Adorar ídolos, tanto deidades falsas como humanas. Tú no has visto personas que adoran, tienen un ídolo. Ese es mi ídolo, ese deportista es mi ídolo. Ese futbolista es mi ídolo. Y todo es un deseo extremo. Un amor, demasiado amor por una persona. Y se convierte en un ídolo. Amor, admiración, es excesivo por una persona o por cosas. Personas que se obsesionan por las cosas. Y al obsesionarse por las cosas, eso se convierte en un ídolo. Y a veces, cuando estamos obsesionados por las cosas o por una persona, Dios nos las quita para salvarnos. Gloria a Dios por su sabiduría y su misericordia. Hechicerías, prácticas religiosas o conocimientos para dominar acontecimientos, cosas, personas, para controlar. Eso es lo que hace la hechicería. Encantamientos, pero ¿para qué lo hacen? Para controlar, para desear cosas que no se le puede, que por los medios normales. Y voy a hablar algo aquí que muchos me van a contradecir, pero es la realidad. La psicología para mí es hechicería. ¿Por qué? Porque es un medio para poder controlar al hombre, manipular al hombre por medio de emociones y de sentimientos y de ideas y de conocimientos. Eso se llama hechicería. Todo aquel que trate de controlar a otra persona por cualquier medio, eso es satánico. Y eso es hechicería. Obras de la carne, pecado. Enemistades. Es lo contrario a la amistad, es agresivo verbalmente. Siempre está peleado con todo el mundo. Está lleno de enemigos. 8. Pleitos, enfrentamiento, disputa, riña, discusión no amigable. Siempre está en pleito, envuelto en pleitos. Son pecados de la carne que le desagradan a Dios. 9. Celos. Es la emoción o sentimiento de dolor o envidia. Los celos tienen dos partes. Hay un celo que es bueno, que protege, que guarda, que ayuda. Y hay otro celo que es malo, que mata, que destruye. Estamos hablando del celo malo. Dios tiene celo por nosotros. Nos desea, nos ama. Nosotros tenemos celo por nuestros hijos, por nuestra esposa. Pero hay celos que se convierten en algo enfermizo, que destruyen, que matan. Eso no es bueno. Y la Biblia nos enseña, especialmente en el Antiguo Testamento, usted puede buscarlo en el Antiguo Testamento, no me acuerdo ahora el texto, de que hay demonios de celos que hacen tanta influencia en las personas que esas personas llegan a cometer asesinatos,
a destruir, a mentir, a robar por los celos. Gloria a Jesús. 10. Iras. Estado de enfado muy violento, donde muchas veces se pierde el control. 11. Contiendas, lucha, enfrentación, discusión, riña. 12. Disensiones, desacuerdo, oposición, crean divisiones. Siempre estaba buscando divisiones, disensiones, pero lo hace ya no por ningún principio, por hacerlo, por ver que los demás se peleen, por traer enojo a los demás. 13. Herejías, doctrinas, ideas, dogmas contrarias a la fe cristiana. También herejía quiere decir cuando usted trata de que una cosa que significa esto, usted trata de darle sentido que significa todo lo otro. Eso es herejía también. 14. Envidias, deseo de tener lo del otro, tristeza, un dolor. Las personas ven al otro que está prosperando en cualquier cosa, o tiene un carro mejor, una casa mejor, o un traje mejor, y lo envidian, se duelen por dentro. 15. Homicidios, matar a otro. Está prohibido en la Biblia. 16. Borrachera. ¿Qué es borrachera? Trastorno temporal de la capacidad física y mental. La borrachera no le agrada a Dios porque ya usted no está controlando sus sentidos. La mayoría de los accidentes automóviles por la borrachera. ¿Cuántos matrimonios no se han separado por la borrachera? ¿Cuántos hombres no han asesinado a otro por una borrachera? ¿Por qué? Porque pierden su capacidad de poder ser ellos. Y entonces viene la influencia del demonio y los hace cometer cosas que después ellos se arrepienten. Gloria a Jesús. 17. Desenfrenos, falta de moderación, impulsivo, hace cosas sin pensarlas. ¿Y cuánta gente hay así? Muchas. Y aún cristianos. Entonces, si estas cosas son tan importantes que los que practiquemos estas cosas no vamos a entrar al reino de los cielos, entonces debemos poner atención especial en esto y pedirle a Dios que nos ayude a crecer en el fruto del Espíritu para que todas estas cosas sean eliminadas en nuestras vidas. Quiero explicar que nada de esto usted lo va a lograr en su vida por su educación, por su esfuerzo, por su disciplina. Usted no ha visto personas muy disciplinadas que de momentos explotan. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que esto que está aquí desaparezca en nuestras vidas? Simple. Si la presencia de Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios se ocupará de ir eliminándolas. Y de hacer una persona buena, una persona recta. Eso lo enseña la Biblia. Muchos hombres y mujeres de Dios han sido destruidos por Satanás por estos tipos de pecados que acabamos de mencionar. El plan satánico es tan sutil que apenas las personas se dan cuenta y caen. De momento usted cae porque fue algo repentino. Y otros que han sido salvos porque Dios ha intervenido de momento. Por eso necesitamos la ayuda de Dios constantemente. Por eso debemos diariamente, líbrame del pecado. Lo enseña el Padre nuestro. No me dejes caer en pecado, mas líbrame del mal. Es una oración diaria que debemos hacer.
Darle permiso a Dios para que intervenga en nuestros asuntos. Gloria sea Jesús. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón fue destruido por el pecado de la carne. Se dejó llevar por los deseos y perdió la unción de Dios. Y se perdió. Ya después al final se arrepintió. Dios lo recuperó, pero perdió su vida. Se fue antes de tiempo. Por su culpa. Porque Dios le había dado el poder. Le había dado el don. Le había dado la capacidad para desempeñar una obra. Pero no, él se dedicó a satisfacer sus deseos. Mujeres aquí, mujeres allá. Y por una mujer cayó. ¿Quién hizo eso? Satanás. Le puso la trampa y cayó. Comió el bocado y cayó. Gloria a Jesús. Aleluya. La carne hace que nos rebelemos contra Cristo. Y esto lo enseña 1 Timoteo. Vamos a la escritura, 1 Timoteo, versículo 5, capítulo 5, perdón, 11 y 15. Dice, mira lo que pasa con las viudas jóvenes o con las muchachas jóvenes. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando atraídas de sus concupiscencias se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, el deseo de la carne, el deseo de querer estar con un hombre, de sentirse amada, que es algo normal. Pero hay algunas que se rebelan con Cristo, se apartan de Cristo y empiezan, se dejan llevar por sus deseos. El 11, y ahora vamos a leer el 15, dice, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Quiere decir que algunas estaban sirviéndole a Cristo, eran jóvenes, estaban solas. Y de momento no pudieron frenar sus deseos y se fueron por el medio de la calle. Empezaron a adulterar, empezaron a fornicar, empezaron a vivir como les ordena su cuerpo. Y cuando hacen eso, usted se va en pos de Satanás. Aunque la persona diga, no, yo no estoy sirviendo a Satanás. Sí, usted, si empieza a vivir de acuerdo a la carne, está en pos de Satanás. Esto nos enseñó Pablo. Vamos a leer Efesios 5, unas hojas hacia atrás. 9, mire qué interesante está esto. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Repetimos, porque el fruto del Espíritu, el fruto que da el Espíritu Santo, es en toda bondad. O sea, te hace una persona buena. El Espíritu de Dios nos da un fruto en nosotros que nos hace personas buenas. Justicia y verdad. ¿Qué es justicia? Nos hace personas rectas, veraces, honestos. Ese es el fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu trabaja en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y todo lo opuesto es lo que estudiamos. Mira, ahí mismo en Efesios, en Gálatas, vamos a Gálatas 5, vamos a leer el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto que da el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si el Espíritu de Dios está operando en nuestras vidas,
esto es lo que se va a manifestar. Por eso tenemos que ser cuidadosos, dependientes del Espíritu Santo. Pedirle a Dios diariamente que el fruto del Espíritu crezca en nosotros poderosamente. Que nuestra fe esté en Jesús y su obra en el Calvario. De esa manera el Espíritu Santo va a tener la libertad total para crear eso en nuestras vidas. Y cuando se presenten los momentos de dificultades, de tentación, de deseos de esta carne, el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para rechazarlo. Gloria sea Jesús por siempre. Bueno, ese es el primer pecado. Vamos a hablar del segundo pecado, que es un poquito más difícil de poder reconocerlo y de verlo. Es el pecado de orgullo. Estos tipos de pecados son muy astutos y muchas veces se enmascaran de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas que presentan este tipo de pecado son aquellos que se la creen santurrones, que son religiosos, que son justos, que lo hacen todo bien. Y la mayoría son religiosos. La mayoría están en la iglesia y están con una Biblia en la mano. Se piensan que son únicos, que son un tipo de personas especiales, que ellos tienen algo especial que no lo tienen los demás. Y le dicen a la congregación, no toquéis al ungido. No, aquí todos somos ungidos. ¿Qué tú estás hablando? Tú eres ungido y yo también. Tanto el que está allá arriba predicando como el que está allá abajo. Todos hemos sido ungidos. Entonces ellos se creen algo especial. Y cuando tú tienes ese sentimiento dentro, eso es súper peligroso porque eso te va a destruir. Si yo se los voy a probar por la palabra de Dios. Este tipo de personas, la mayoría de las veces no perdonan. Te dicen, y los he oído yo, te dicen, te perdono, pero no me olvido. Eso no es perdonar. A, no perdonan. B, se creen justos por lo que ellos hacen. Por supuesto que en Cristo Jesús somos justos. Hemos sido declarados justos por Jesucristo. No porque yo tenga algo especial, ni que mis acciones sean dotadas, que soy un hombre justo. Se creen la Coca-Cola en el desierto. Son rencoristas. Perdonan por fuera, pero no por dentro. Y estos pecados no son fáciles de reconocer. Porque si tú los señalas y les dices que eso es pecado, ellos no lo reconocen. Es muy difícil. Tiene que venir la mano de Dios, el poder de Dios para que se los revele. Mire, yo recuerdo un tiempo que yo estaba en mi rinconcito orando. Y yo le daba gracias a Dios por revelarme. Yo le había pedido a Dios que si Él veía en mí algún tipo de vanagloria, de que me creía algo, que me lo revelara por su espíritu para arrepentirme. Y a Dios le agradó esta oración y cada vez que eso surge en mí, pues el Espíritu Santo me lo revela y me arrepiento. Pero ese día, estando yo en oración, no solamente Dios Dios me enseñó algo muy poderoso. Me enseñó que también hay orgullo cuando tú te crees que eres humilde. Hay orgullo tanto arriba como abajo. Cualquiera de los dos es pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Y ese día caí yo postrado y le decía, perdóname, Dios santos, ayúdame a nunca enaltecerme, pero tampoco enaltecerme estando abajo. Porque eso sucede también. Gloria a Jesús. Aleluya. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que es el verdadero perdón. Yo recuerdo un día que yo llegué de mi trabajo. Mi hija, yo calculo que tendría algunos 6, 7 años. Y cuando yo abrí la puerta, ella vino a recibirme. Hey, Daddy, Daddy. Venía corriendo hacia mí. Y yo me sentía ese día tan frustrado y tan lleno de carga que le dije, mami, no me moleste ahora, no me siento bien, vete para tu cuarto. Y entonces me fui a la sala y me senté y ella se fue. Y cuando yo estaba ahí sentado en la sala, sentí una convicción tan tremenda que dije, ¿por qué le dije esto? ¿Por qué la rechacé así? Y la llamo y le digo, Stephanie, ven un momentico. Viene y me dice, sí. Dígole, Stephanie, perdóname. Dice, papá, ¿de qué te voy a perdonar? Tú no me has hecho nada. Gloria sea Jesús, eso fue un impacto para mi corazón. Yo la traté mal y ya a ella se la había olvidado. Ella no sentía, no tenía rencor hacia mí. Eso es el amor que debemos tener nosotros los cristianos. Gloria sea Jesús. Santo sea su nombre. Mire, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros a veces hemos dicho, yo no soy, gracias a Dios que yo no soy como aquel que está allí? O gracias a Dios que yo no soy como aquel ladrón. O gracias a Dios que yo no soy... Está bien, gracias a Dios. Que Dios nos liberó. Porque éramos otras cosas. Pero cuando nosotros le damos gracias a Dios menospreciando a los demás porque están ahora en esa situación, eso le desagrada a Dios. Y yo se los voy a demostrar a ustedes. Lucas 18. Mire esta enseñanza que nos dio el Señor Jesucristo. Lucas 18, del 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Fariseo es aquellos que son estrictos, que lo cumplen todo, que son religiosos al máximo. Y el otro es publicano. Publicano era uno que cobraba los impuestos. Y todo el mundo lo odiaba. Y estos publicanos robaban. 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Ve? Menospreciando a ese publicano. Él no robaba, él no era adúltero, pero en su corazón despreciaba a otro ser humano. Mira lo que hacía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. ¿Ve? Era un religioso ejemplar, pero sin embargo tenía fastidio, odio hacia el otro. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Le pedía perdón a Dios, este segundo hombre, por la manera que él era. Y mire qué revelación nos dio Jesús. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. En la versión griega dice, el publicano fue justificado y el otro no. Al otro Dios no lo justificó, no lo perdonó. Sin embargo, a este pecador que le pedía perdón, lo justificó. Gloria sea Jesús. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Vamos a humillarnos delante de Dios. Dependamos de Dios. Confiemos en Dios. No somos nadie. Aquí nadie es nada. Aquí solo es Jesús. Gloria a Dios. Esto. Vamos a Lucas, capítulo 15. Y mira lo que dice en el versículo 11 al 32. Bueno, no lo vamos a leer todo. Pero usted se lee en Lucas, capítulo 15, del 11 al 32, y está la historia del hijo, la parábola del hijo pródigo. Y aquí vemos dos cosas importantes. El pródigo era culpable del pecado de la carne. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. El hermano mayor era culpable del pecado del orgullo y no se arrepintió. Lea la historia. ¿Qué hizo Dios con el que se arrepintió? Lo bendijo. Y con el otro no pasó nada. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Era orgulloso y decía, yo siempre he estado contigo, yo nunca te he defraudado. ¿Cuánta gente hay así? Los dos pecados son malos y destructivos y dañan al alma. Dañan al alma si no son erradicados de nuestra vida. Es más fácil que las personas se arrepientan por el pecado de la carne que por el pecado del orgullo. Y Jesús predicó sobre esto. Si usted se lee Mateo capítulo 23 del 1 al 39, usted ve allí lo que Jesús le dijo a todos estos religiosos. Y yo he sacado 2 o 3 cositas solamente de lo que les dijo, que se lo voy a compartir con ustedes, que no es la totalidad. Pero mire, saqué 17 cosas que Jesús les dijo. Ustedes son estudiosos, dicen y no hacen, atan cargas a los demás y ellos no las hacen, viven de apariencias, les encanta sentarse en la parte delantera de la iglesia, del templo, que todo el mundo lo vean y que digan, ¡ay, ahí está el escudero, ahí está el ayudador del pastor, ahí está el importante! No es malo sentarse adelante, pero siempre humilde. No he visto pastores que enseñan desde los púlpitos, hay que predicar, hay que enseñar, hay que salir a las calles, pero ellos no hacen nada. Ellos no salen a las calles. En vez de ponerse en la fila delantera, no lo hacen. Hay que hacer, pero ellos no hacen nada. Les gusta que los saluden y le digan maestros. Les gusta visitar las casas de las mujeres solteras para seducirlas. Hacen largas oraciones para hacerse lo más importante. Uy, qué sabiduría, qué inteligencia. Buscan tener discípulos para hacerlo 2 veces hijos del infierno. Son muy religiosos. Diezman todo lo que tienen. Son estrictos y meticulosos. Son ladrones, se roban el diezmo que se le dan. Están llenos de desenfreno interior. Se muestran hermosos por fuera. Se muestran justos. ¿Y cómo le llamó Jesús a esta gente? Serpientes y víboras. Y un sinnúmero de cosas más que suceden con este tipo de personajes. Vayamos a Cristo en este día y pidámosle perdón por estos 2 tipos de clases de pecado, porque por ahí hemos pasado usted y yo. Y muchos hoy están viviendo eso. Pidámosle a Dios que nos perdone, nos arrepentimos y el Espíritu Santo empieza a trabajar para hacernos personas de acuerdo como Él desea. Mire, yo voy a cerrar con esto. En una ocasión, en un edificio de apartamentos, vivía una prostituta y vivía un religioso. El religioso vio que a esta prostituta la visitaban todos los días hombres diferentes.
que ella cobraba por sus servicios. El hombre justo le tocó la puerta y le dijo, voy a orar para que Dios te cambie, porque quiero que tú seas una persona justa como yo, recta como yo, que abandones esa vida como yo. Este hombre un día murió y Dios lo envió al infierno. La prostituta un día murió y Dios la envió al paraíso. Y este hombre preguntó y dijo, ¿por qué sucedió esto? Si yo era justo y ella era prostituta. Y la respuesta divina fue la siguiente, porque ella se arrepintió y abandonó su pecado. Pero tú nunca te arrepentiste de tu pecado de menosprecio, de tu pecado de creerte algo que tú no eres. Moraleja, nosotros solo somos algo estando en Jesucristo. Él es nuestra justicia. Caminemos humillados delante de Él, en rectitud delante de Él. Y el Espíritu Santo nos ayudará a llegar al nivel que necesitamos, que es en Jesucristo. Bendiciones para todos. Que pasen un maravilloso día. Amén.